el llamado teatro prehispánico se dio vida en los rituales de ceremonias religiosas. Era más que un espectáculo donde el público no solo acudía a presenciar las representaciones, sino que además se involucraba en ellas. ¿Cuándo surge? No sabemos. Esto no se tiene una fecha, ¿no? Lo que sí sabemos es que cuando llegan los españoles, ya las grandes culturas mesoamericanas del periodo clásico habían desaparecido. Lo que ven los españoles es apenas lo que habían hecho los mexicas. Pero de los mayas, de los zapotecas, de los teotihuacanos, pues todo eso ya eran ruinas. Las preguntas que nos hemos hecho varios investigadores a finales del siglo XX y principios del XXI, justamente han sido a partir de que si lo que existía en los pueblos mesoamericanos podríamos considerarlo teatro o no. Es evidente que en estas culturas existieron manifestaciones que es difícil de principio equipararlas con el teatro. Es muy probable que hayan sido hasta más complejas que lo que nosotros conocemos como teatro. También lo que podría ser revelador, que es la arquitectura. Es decir, al analizar ciudades mesoamericanas, pues yo me he dado cuenta que hay ciertos elementos que sí podrían tener paralelo con un espacio de representación. Entonces, por ejemplo, en el caso de los mayas, planteo una posible metodología para que a partir de la revisión de una ciudad nosotros podamos distinguir un espacio que podría parecer o podríamos pensar que ahí se hacía una representación a lo que nosotros llamaríamos teatro. Más que una transformación, fue una imposición. Es decir, aquellos rituales que efectuaban los mexicas cuando llegan los españoles, pues recuerden que a Cortés le invitan muy cordialmente a ver sacrificios humanos, ¿no? Como parte del quedar bien con, con este visitante, ¿no? Los frailes también llegan a observar estos rituales, entonces lo que hacen de manera muy rápida dentro del proceso de evangelización, pues era justamente cambiar estas costumbres, cambiar estos rituales, pero con un elemento muy específico, muy inteligente de parte de los frailes: recuperar la festividad como un elemento propio del cambio ideológico. Lo que hacen justamente dentro de sus procesos de evangelización es configurar el teatro de evangelización para que a través de esta teatralidad en náhuatl, eso nunca hay que olvidarlo, ¿sí? Todo este proceso se hizo en náhuatl, no se hizo en español, pues justamente llega directamente como mensaje didáctico audiovisual impecable a multitudes de indígenas que, pues, prácticamente después de las representaciones con tópicos religiosos, con temas religiosos, los indígenas iban y pedían el bautismo. Y fue un proceso que se dio aproximadamente del 1530 a 1545. O sea, son apenas 15 años de proceso, pero que bastaron para que en gran medida hubiera una aceptación general de esa primera generación de indios convertidos. No, porque pues en procesos de conquista es un poco complicado, ¿no? Que además tengan ahí su teatrito para divertirse, ¿no? Lo que sí tenemos consignado de manera muy temprana son ejercicios militares escénicos, como la representación de la conquista de Rodas en la Ciudad de México en 1536.
y eso lo organizaron los soldados, una fiesta soldadesca, por decirlo así, como parte de sus... Sí, no todo el tiempo estaban batallando, y ya para 1536, pues realmente la milicia española pues estaba ayudando a la construcción de la Ciudad de México. Entonces se llega a hacer este gran festejo, como sobre todo tomando como punto de reunión la gran plaza central de la Ciudad de México, que ahora conocemos como Zócalo. Pero este es tan solo un elemento muy aislado de algo que podría ser diferente al teatro religioso. Las primeras manifestaciones de teatro español para la diversión de los habitantes de la Ciudad de México pues, se hace cuando ya la Ciudad de México es habitada. Los frailes organizaban las representaciones teatrales. Ellos traían ya libretos que habían usado en Europa, pues, probablemente en castellano, en valenciano, en francés, y lo adaptaban al náhuatl, ¿no? Y quienes organizaban las representaciones eran los indígenas. ¿A quiénes estaban dirigidos? Pues a los demás indígenas. Pues es que recuerden que frailes eran bien poquitos, ¿eh? Y indígenas eran todos. O sea, eso es lo prodigioso del evento, ¿no? Que hayan logrado en tan poco tiempo transfigurar, transformar y cambiar la ideología de toda una comunidad, ¿no? Claro, dentro del propio proceso de conquista, ¿no? No era fácil tampoco para los indios, pero numéricamente pues eran millones contra tres, ¿no? Pero esos tres son los que lograron transformar a ese millón, ¿no? A través del teatro. El teatro evangelizador se hizo en lo que después eran los conventos, ¿eh? Eso no hay que olvidarlo. O sea, los conventos no emergieron de la tierra así de repente, ¿eh? O sea, lo que ahora vemos como conventos se tardaron, algunos de ellos hasta 200 años en construirse. Pero esos sitios, casi todos eran al aire libre, tenían justamente como elemento, como primer elemento, una capilla, que se le llamó capilla abierta, en donde pues, es una capilla que también se usó como escenario. Nuestra identidad nacional tiene sus primeros y más importantes pilares en la época prehispánica. El lograr entenderlos nos otorga un poder monumental, el poder de conocer nuestra historia. Porque aquella persona que conoce sus propias raíces puede descifrar los porqués que inundan el presente. Nos hemos construido con base en nuestros ancestros, en sus costumbres, en sus tradiciones.